Buen día, Agustín, buen día a la audiencia. Bueno, varias cosas como para analizar. Eh, Hay vuelta atrás con la ley ómnibus, digo, porque el reglamento dice que vuelve la etapa cero, foja cero, digamos, el proyecto. Sí, así es. Un proyecto de ley como un proyecto de ordenanza, cuando es enviado nuevamente a la comisión, tiene que volver a ser tratado, ir con un dictamen de mayoría o dictámenes de minoría y vuelve al recinto, pero vuelve a foja cero, claramente. O sea, hay que volver a aprobarlo en general y hay que volver a aprobar después en particular cada uno de los ítems. Eh, Esta es eh, digamos, una actitud del oficialismo en el sentido de decir, bueno, si no se nos aprobó como inicialmente queríamos, es preferible que no salga. Y en el medio hay una acusación, un término fuerte, de traición, digamos, a los gobernadores. ¿Cuál es su lectura, Osvaldo? Bueno, es una práctica del oficialismo desde hace ya varias semanas, acusar a los gobernadores, acusar a los legisladores sobre que si el proyecto no sale tal cual ellos lo plantean, estás atentando contra la patria, estás atentando contra el pueblo. Y esto no funciona así, menos cuando han existido reuniones de comisiones donde han quedado claramente expresadas las opiniones de diputados y diputadas. Nosotros fuimos claros en este sentido, Agustín, de hecho contigo he estado en distintas entrevistas. Nosotros íbamos a votar facultades para que el presidente de la Nación pudiera tener un margen de maniobra amplio para poder mejorar la situación grave económica que tenemos en el país. Pero esas facultades iban a ser acotadas en los intereses de la provincia de Neuquén. Ayer en el tratamiento quedó absolutamente claro esto en función de lo que habíamos anticipado. Zonas frías, por ejemplo, no es solo la eliminación del artículo 292, sino que también aquellas facultades que están relacionadas al artículo 292. El inciso H del artículo 4, que se elimina de las facultades extraordinarias que se le estaban dando al Ejecutivo Nacional, tiene que ver justamente con no poder eliminar los fondos que alimentan la ley 25.595, que es justamente la que otorga el beneficio del subsidio a la tarifa de gas a la zona patagónica, con lo cual era lógico que ese artículo se tenía que eliminar de las facultades extraordinarias, tal cual el H del artículo número 5, con lo cual no entendemos por qué, en la medida que se va dando el debate, el oficialismo comienza con esta actitud de generar confusión. En la lectura claramente se veía que no estaban leyendo la relación del texto con el articulado que finalmente era el que iba a ser sancionado. De hecho, esto fue hablado previo a que la sesión se pasara a un cuarto intermedio y posteriormente fuera a comisión, con lo cual ayer no pasó nada de lo que no estaba previsto y de que lo que habían expresado como voluntad los diputados de las distintas provincias argentinas. 192 votos, Agustín, tuvo la eliminación del inciso H del artículo cuarto. 192 votos. Si después Osvaldo, vos... Osvaldo, ¿y cómo queda la relación entre el Estado Nacional, entre el Gobierno Nacional y las provincias después de este episodio? Entiendo que es un tanto prematuro como para hacer una proyección de estas características, o una lectura más analítica respecto de qué va a pasar de aquí en adelante en ese vínculo entre el Gobierno central y las provincias, porque el ministro Caputo, el ministro de Economía, dice, bueno, la política económica sigue igual, digamos, los objetivos económicos siguen siendo los mismos. Entonces vos decís, caramba, entonces no va a cambiar el rumbo, o la ley en todo caso no era determinante para ese cambio de rumbo, porque el objetivo va a seguir siendo el mismo. En consecuencia, ¿cómo va a ser ese vínculo entre nación y provincias a sabiendas de la dependencia financiera que tienen los estados provinciales de nación? Como viene siendo, están totalmente cortadas todas las transferencias a las provincias desde que asumió la actual gestión. Eh, el maltrato y el destrato viene siendo ya desde hace varias semanas, Agustín. Esto que pasó anoche, eh,
no es muy distinto a lo que viene siendo el trato que le ha dispensado el presidente de la Nación a los gobernadores o sus funcionarios. De hecho, hay un vicepresidente del Senado que ha tratado a los gobernadores de que son especialistas en gastar. Entonces, esto de ayer no hace ni más ni menos que ratificar la poca vocación de diálogo y de construcción de consensos que tiene el gobierno nacional. Ayer se estaba desarrollando una sesión en términos de análisis del articulado, artículo por artículo. Esto fue votado prácticamente por unanimidad del Congreso. Todas las fuerzas políticas votaron la votación por artículo. Y en función de eso es donde iba cada uno de los que habíamos hecho propuestas en el trabajo legislativo en la defensa de sus provincias, en la defensa de sus economías regionales. Así lo hicimos. Lo que sucede es que en algún momento yo creo que los diputados de la oposición nuevamente han sido desautorizados por funcionarios nacionales que están escondidos, no se les conoce la cara. Aquí el que está manejando hoy el gobierno a nivel nacional se llama Santiago Caputo. Santiago Caputo hasta hace muy poquito no tenía cargo, y lo quiero decir con nombre y apellido. Entonces, si vamos a empezar a hablar las cosas claras, vamos a hablarlas claras de verdad. El Ejecutivo Nacional está totalmente equivocado respecto del tratamiento que le da al Congreso. Piensan que es una escribanía y están totalmente equivocados en este sentido, más aún cuando se anticipó la posición de cada diputado. Las facultades iban a votar y de hecho se votó el primer artículo, el artículo número 2, el artículo número 3, se le dieron las facultades en materia económica para que comiencen a trabajar la grave situación económica que tiene el país, pero naturalmente a partir del artículo 4 comenzaban a ocurrir modificaciones en las facultades delegadas que iban a ser acotadas, y una justamente era esta, de no eliminar los fondos que alimentan justamente aquel subsidio que tiene la Patagonia para la tarifa de gas. Osvaldo, ¿qué le dijo Figueroa cuando ayer se conoció esta vuelta a comisión de la ley Omnibus? Mire, esto fue todo muy rápido. Yo no tuve contacto con el gobernador porque en ese interín, cuando se estaba produciendo justamente este debate, producido el cuarto intermedio, se produjo ahí una situación de confusión dentro del Congreso, porque no solamente estamos hablando de este artículo, pues hay otros artículos que eran perjudiciales para otras provincias. Córdoba, por ejemplo, se veía afectada también con algunos de estos fondos. También habían adelantado que esos artículos o esos incisos no iban a ser votados como estaban planteados, y como digo, ni siquiera el bloque oficialista decidió el pase a comisión. El pase a comisión lo decidió Santiago Caputo. Vamos a empezar a hablar ahora. Mira, Agustín, sí. Yo soy una persona de diálogo, soy una persona que siempre en mi vida política me he caracterizado por el diálogo constructivo. Fui concejal de la oposición en su momento de Pechi Quiroga, del gran Pechi Quiroga. Sin embargo, pudimos construir una relación seria, desarrollar el paseo costero, llevar adelante grandes transformaciones en la ciudad, el corredor vial noreste Doctor Ramón y Leluar. Esto que está pasando no se vio nunca en la política argentina, nunca. Y tiene que ver con la falta de palabra. Aquí quien traicionó los acuerdos legislativos a los que habíamos arribado se llama Javier Milei y todo su gabinete integrado por personas que creen que la República se puede llevar a las patadas. Se hacen como nosotros decimos, si no, no se hacen. Los acuerdos se respetan y ellos habían acordado con nosotros que iban a respetar los intereses de las provincias argentinas. Traicionar hubiese sido que nosotros acompañáramos los artículos que ponían en riesgo la zona fría, que ponían en riesgo la tarifa de gas diferenciada para la Patagonia Argentina. De ninguna manera nosotros íbamos a votar cuestiones que perjudican a nuestras provincias. Y eso lo dijimos de entrada.